Buenas tardes, buenas noches, buenos días. A donde usted esté, en cualquier parte del mundo, cualquiera sea el horario, Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Soy el pastor Porfirio Álvarez y este es su programa Tiempos de Libertad, pero libertad en Cristo Jesús. Este es un programa, mis amados, que se transmite a través de Naos Televisión Cristiana, Canal 98, en cable color, pero que también es transmitido a través de nuestras redes sociales, como Facebook, y nuestro canal en YouTube, Tiempos de Libertad, Preguntas al Pastor Porfirio Álvarez. Todos estos programas son subidos para que usted, si no tiene tiempo de verlo en directo, lo pueda ver después en este sitio de YouTube o en Facebook a través de la página Naos TV, pegado, Naos TV. Ahí es transmitido este programa en directo y ahí queda también grabado. Así que es un gusto enorme en el Señor poder ser participante de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y poder llegar hasta la intimidad de su hogar o donde usted se encuentre y tratar de ser de mucha bendición para su vida. Quiero saludar a mi esposa, a mis hijos, saludar a la Iglesia de Dios, embajadores del Nuevo Pacto, en esta ciudad del Progreso, saludar al pastor Juan José López, que es el otro director de este programa, al pastor Jesús Díaz, que ya se nos fue y está pastoreando allá en San Pedro Sula. Bendiciones, pastor. Yo sé que usted mira a través de Facebook estos programas, así que lo bendecimos en el nombre de Jesús. Y a todos aquellos que pasan en sintonía de este programa y que nos encontramos a veces en diferentes lugares y nos hacen saber que este programa es de mucha bendición para su vida. Quiero saludar también al hermano José Erling Humansora, hasta Funeraria La Fe, en esta ciudad del Progreso. Ahí está él, media cuadra antes de la Policía Nacional, listo para atenderlo si usted llega por algún contrato de servicios o por alguna necesidad. Ahí está Funeraria La Fe listo, con todo ese equipo de trabajo que tiene para brindarle un servicio de excelencia, de mucha calidad. Funeraria La Fe puede brindarle toda una gran gama de servicios fúnebres, desde lo que son los ataúdes, la preparación de cuerpos, el traslado de féretros. Puede hacer de que alguien haya fallecido en cualquier parte de este país o incluso en el extranjero. Funeraria La Fe le brinda todo este servicio para el traslado de féretros. O que alguien haya fallecido aquí y los familiares quieren irlo a enterrar a otra parte de nuestro país, también Funeraria La Fe brinda estos servicios. Todos los utensilios para la velatoria y el servicio de placas memoriales. Funeraria La Fe, usted puede llamar al teléfono 9919-2759, ahí le va a contestar el hermano José Erling, lo va a atender con mucha amabilidad. Usted puede concertar su cita al 9919-2759. Ahí lo van a atender. También este es un número de WhatsApp. Repito, la dirección está ubicada a media cuadra al norte de la Policía Nacional, en esta ciudad de El Progreso, Yoro. Quisiera en esta tarde, mis amados, tarde aquí en esta ciudad, en este país, hablarles sobre prácticas extrañas en la iglesia. Prácticas que se vinieron
incrustando en la vida de la iglesia y que hoy se han pegado tanto que es difícil sacarlas. Y quisiera hacer un recuento de lo que ha pasado desde los años 1980 hacia acá, porque es cuando la iglesia a nivel mundial se vio afectada por el ingreso o la entrada de doctrinas exóticas, doctrinas exógenas. Exógeno es algo que viene de afuera, que no fue una tradición, que no fue algo que se practicó durante 1980 años, sino que en los últimos 40 años, 38 digamos, la iglesia ha sido socavada en sus cimientos por cuestiones totalmente raras y extrañas, y que hoy se han metido. Y nos vemos nosotros imposibilitados, nos vemos amarrados. Cuando denunciamos estas cosas, son muchos los defensores de estas doctrinas que no formaban parte de la vida de la iglesia y que ahora nos ven a nosotros como personas todas raras. Algunos piensan que es que somos hasta religiosos, pero no. Hay una palabra, mis amados, que es la defensa de la fe y de la sana doctrina, que es la apologética. La apologética es eso, es la defensa racional e histórica de la doctrina y de la fe cristiana. Es presentar defensa. El escritor de la carta de Judas, que Judas era el hermano de nuestro Señor Jesucristo, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, vestidos como ángeles de luz, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Se vio, dice el escritor Judas, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, vio la gran necesidad, dijo que eran necesarios, en vista de ver cómo estaba siendo tergiversada la doctrina de la iglesia, como hombres impíos estaban haciendo de la gracia de Dios no la libertad con la que Cristo nos hizo libres, sino convirtiendo esta gracia en libertinaje. Y llegaron a negar a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Y es que negar a Dios no es decir Dios no existe o Jesús no es el Salvador. No, va mucho más allá. Negar a Dios y a nuestro Señor Jesucristo es negar su palabra, es negar su doctrina, es negar sus enseñanzas, es tergiversar la palabra dada por Dios, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, es agregarle o quitarle, es deformar los principios universales de Dios. Eso es negar a Dios. Miren, hay sectas
sectas, las que nosotros tenemos claramente definidas, como los mormones, testigos de Jehová, adventistas, católicos, Jesús solos y otros más. Los tenemos definidos como sectas porque ellos aparentan presentar un Cristo como el que nosotros presentamos, pero cuando ya vemos la esencia, cuando ya vemos el fondo o el trasfondo o las enseñanzas de este Cristo, las enseñanzas del Cristo de ellos son totalmente diferentes a las enseñanzas de nuestro Cristo. Entonces no es el mismo Cristo, porque el Cristo que nosotros seguimos no es una persona, simplemente o únicamente, no, Él es un legado de enseñanza y de doctrina. Es la palabra de Dios, el verbo hecho carne. Eso es Cristo Jesús. Entonces no podemos decir que somos seguidores de Cristo, pero que su doctrina no nos interesa ni nos importa. Porque si no queremos seguir las enseñanzas de Jesús, sus postulados, entonces no queremos ni somos seguidores de Cristo Jesús. ¿A quién seguimos entonces? Al hombre mudo, al hombre que no dice nada. No. ¿Cómo podemos conocer mejor a Cristo? A través de sus enseñanzas, a través de su palabra. Y hay que escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Cristo Jesús. Entonces el Cristo nuestro, mi Cristo, es este que hemos aprendido a conocer por medio de la palabra de Dios. No es el Cristo que tienen los de la iglesia tradicional, no es el Cristo que predican los Jesús solos, no es el Cristo que tienen los mormones, ni adventistas, ni testigos de Jehová. En el caso de los testigos dicen que Jesús es un ángel. Y algunos vienen y lo presentan ya como el Salvador, pero cuando uno empieza a escarbarlos, llegamos a la conclusión que para ellos Cristo sigue siendo una persona de segunda instancia, y peor para que crean en el Espíritu Santo. Entonces, mis amados, por eso nosotros nos hemos separado de estas sectas, porque no tenemos ninguna compatibilidad en cuanto a las enseñanzas, en cuanto a la doctrina, en cuanto al conocimiento de nuestro amado Dios y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero no así con los mismos evangélicos, y es aquí donde hemos tenido el problema y el meollo del asunto, porque nos ha sido fácil combatir a aquellos que no profesan la misma fe que nosotros, pero sí se nos hace difícil decirle a nuestros mismos hermanos en Cristo Jesús: eso que tú estás practicando no tiene ningún respaldo bíblico, porque cuando se lo decimos se alteran, se enojan, se molestan y hasta dejan de hablarnos. Miren, yo conozco gente que pasamos juntos en las reuniones, pero yo sé en el fondo qué piensan ellos de mí. Y yo sé que me sonríen, me abrazan, me saludan, pero en el fondo ellos tienen aquello, porque yo no comparto algunas cosas de lo que ellos hacen. Y como yo tengo una cualidad, yo tengo una cuestión, yo digo las cosas. Si algo no me parece, yo lo digo. Puesto para eso tenemos libertad en Cristo Jesús, y para eso estudiamos la palabra de Dios, para no seguir mandamientos de hombres. Estudiamos la palabra de Dios porque lo que hemos aprendido, en lo que hemos sido enseñados, viene directamente de la palabra. No hemos adquirido cuestiones
enseñadas por hombres. Estudiamos en un principio en institutos bíblicos y hasta el día de hoy no dejamos de estudiar, pero ya estudiamos con un criterio diferente, porque no estamos acondicionados, en mi caso personal, a lo que piensa fulano de tal o a lo que piensa sutano, ni a doctrinas como el calvinismo, como el arminianismo, ni a declaraciones de los reformadores. No, estudiamos todo ello. Leemos aquí, leemos allá, pero el fundamento nuestro lo hemos adquirido de la propia palabra de Dios, porque Dios nos ha dado esa capacidad. Dios nos ha instruido de una forma que con solo escuchar una frase de alguien, ya nosotros ya sabemos hacia dónde va dirigida la enseñanza o cuál es su fundamento teológico, cuál es su pensamiento o doctrina bíblica. En lo personal he aprendido a estudiar con diferentes tipos de maestros que tienen doctrinas diferentes, encontradas. He estudiado con dispensacionalistas, como con amilenaristas. He estudiado con pentecostales, pero refinados, como también con gente que es ultra conservador. Y de todos hemos aprendido a extraer lo que consideramos que está pegado al texto bíblico y lo demás lo desechamos. Unos me tildan de calvinista, otros me tildan de arminianista. Y yo les digo, yo soy seguidor de Cristo. Sí, pero es que eso que usted dice lo dijo Calvino. Posiblemente lo dijo Calvino, pero yo no lo aprendí de Calvino. Lo aprendí de la Biblia, de la palabra de Dios. Porque yo he aprendido, mis amados, a estudiar la palabra. No agarrar el libro y leerlo. No agarrar el capítulo y leerlo. No, yo estudio la Biblia por temas. Ha habido temas que he estado 3, 4 y hasta 5 años estudiándolos. Claro, también voy estudiando otros temas adicionales, pero hasta que llego a conclusiones que creo que están bien fundamentadas, entonces ahí agarro otro tema y empiezo a estudiarlo. Y hay temas que todavía los sigo estudiando, que tengo cualquier cantidad de años. Pero es que esta es la forma en la que nosotros podemos aprender y fundamentarnos mucho mejor en la palabra. Y de esta forma podemos presentar defensa contra todo aquello que atente contra la sana doctrina, contra las buenas costumbres, y defender, mis amados, sobre todo la ética cristiana. Para eso fue creado también este programa Tiempos de Libertad. Si ustedes notarán, este programa hace la diferencia, y no solo a través de Navos Televisión. Usted mire cualquier programa en cualquier canal de televisión, casi todos tienen el mismo formato, casi todos hacen lo mismo. ¿Que son bendición? Claro que son bendición, pero nosotros siempre le pedimos al Señor un programa para hacer la diferencia, que se traten temas que no se tocan en otros programas, que se le diga la verdad a la gente, al pueblo de Dios. Y no importa que 99 estén a favor de algo, pero si nosotros encontramos que esos 99 han venido siguiendo enseñanzas que fueron hechas por algunos hombres que en su momento creyeron que esa era la realidad, pero que la Biblia hoy nos muestra otra cuestión, pues vamos a estar
con lo que dice la Escritura, y es lo que le vamos a transmitir a usted. Uno de los grandes problemas, y que yo siempre lo digo, es que a través de la historia, ya en lo que es la Reforma, ya de los años 300, 400 para acá, luego la Reforma y hasta el día de hoy, se agarró toda la Biblia, toda la palabra, y se le dijo a la iglesia: esto es tuyo, cómetelo o bébetelo. Donde los estudiosos de la palabra se dan cuenta de que la Biblia tiene palabra para diferentes personas a través de la historia. Y en el caso de la iglesia, la Biblia tiene sus libros exclusivos para la iglesia. Yo no puedo agarrar cosas del Antiguo Testamento y decirle a la iglesia: esto es tuyo. Que tal vez eran promesas, o que era palabra, o que eran reprensiones incluso para el pueblo de Israel. ¿Cómo puedo venirle yo a decir a la iglesia: es que esto es tuyo? Yo no le puedo decir a la iglesia que celebre fiesta de Pentecostés, que celebre la fiesta de los panes sin levadura, que celebre el Yom Kippur, o el día de expiación, que celebre la Pascua, la fiesta de la Pascua judía, la fiesta de los panes sin levadura, que celebre el año de la redención, que se hace cada 50 años, porque eran fiestas exclusivas para el pueblo judío. Yo no puedo decirle a la iglesia que guarde el día sábado, e incluso ni que guarde el día domingo, porque esa rigurosidad ya no es correcta ni conveniente, porque todos los días son del Señor, y usted no tiene que dedicarle solo un día al Señor, tiene que dedicarle los 7 días de la semana y las 24 horas del día. Eso es lo que dice la palabra, que vivamos para el Señor todos los días, orar sin cesar, dice. Que nos guardemos para el Señor. ¿Cuándo? El domingo. Todos los días. Yo no puedo enseñarle a la iglesia y decirle que hay que sacrificar corderos, que hay que hacer los rituales que hacían los sacerdotes levitas, porque eso no es competencia de la iglesia, era para el pueblo de Israel. Pero ese sacerdocio también ya cesó. El sacerdocio levítico ya no existe. Ahora lo que existe es el sacerdocio en el orden de Cristo, donde Dios te dice por medio de su palabra que tú eres santo, que tú eres rey y que tú eres sacerdote. Pero este es para toda la iglesia. No es para determinadas personas en particular. Y ese es el estudio que nosotros tenemos en la palabra, y es lo que le transmitimos a la iglesia. Que hay promesas directas para Abraham, para Jacob, para Isaac. Hay pactos entre Dios y David, promesas exclusivamente para la simiente de David, que no precisamente tiene que ser para mí, porque ya nuestras promesas están cifradas y garantizadas en Cristo Jesús, no en la simiente, y hablo como descendiente de alguna de las tribus de Israel, porque nosotros no somos judíos ni somos hebreos, somos pueblo de Dios, somos comprados con la sangre de Cristo Jesús, somos la iglesia de Cristo, nuestro Señor. Entonces, mis amados, a través de la historia, la iglesia siempre se vio tratando de ser intervenida por cuestiones exóticas. Ya en los años 80, la iglesia
a nivel mundial empieza a experimentar una transformación y una invasión en cuanto a prácticas raras, a doctrinas exóticas en la vida de la iglesia. Ahí por el año de 1982-83 fue cuando yo vi por primera vez lo que eran las caídas de espalda. Nunca antes se había experimentado eso en la vida de la iglesia, por lo menos en nuestro país. Hacíamos cultos, porque en ese tiempo nosotros visitábamos muchas iglesias y nos invitaban a predicar, y uno estaba relacionado en estos menesteres. Es más, también salíamos y a nadie se le andaba ofreciendo un pago por predicar. A la postre una ofrenda, pero a nadie se le pagaba o que cobrara alguna tarifa por ir a predicar un sermón. Entonces, en esos años ya nosotros empezamos a ver lo que eran las caídas. Estábamos, la primera vez que lo vi, estábamos en un congreso en la iglesia cuadrangular, Asamblea de Dios, ahí en el tabernáculo de ellos, y empezó un misionero que venía de otro país a ministrar, y ahí vi cuando unas dos hermanas, por cierto, él le impuso sus manos y cayeron. Para mí fue algo raro, pues nunca lo había visto, también para muchos de los que estábamos ahí. Luego estuve en unas campañas de Jorge Rasky en el estadio Morazán, y ahí ya vi cómo habían caídas en forma masiva. Siempre busqué un respaldo bíblico y jamás lo he encontrado hasta el día de hoy. Sí, he visto caídas en la palabra, pero no de gente cristiana, sino que de inconversos. Pero el caso es que se abrió la puerta para las caídas y hoy tenemos una común esto, y como una parte que se cree que para recibir la bendición de Dios o ser tomado por el Espíritu Santo hay que caer, y eso ya no es correcto. Dios trata contigo, estés parado, sentado, acostado, no importa tu posición, puedes estar de rodillas, puedes estar postrado, no importa cómo estés, porque a Dios
lo que le satisface en la vida de las personas es la integridad. Que seamos íntegros delante de Él, que vivamos una vida santa, que vivamos una vida alejada del pecado. Y el trato de Dios es a cada instante con los que viven esta clase de vida delante de Dios. No es el hecho de que alguien caiga y decir que es que este sí tiene el respaldo de Dios y quizás su vida la vive en un completo desorden, que solo es ese momentito. El cristiano tiene que ser hombre y mujer de una sola pieza. Y no importa si nunca has caído en tu vida, eso es lo de menos. Tú eres templo y morada del Espíritu Santo, y aunque no llores, y aunque no sientas que la carne se te enchina, eso no quiere decir nada. Porque nosotros caminamos con Dios por medio de la fe, no por medio de
en estas enseñanzas que a su vez tuvieron su entrada en los años 80 y ya a principios de los 90 y que hoy pues se ha popularizado. Pero han sido doctrinas exóticas, doctrinas extrañas, doctrinas que la Iglesia en todos sus años nunca las practicó, nunca tuvo fundamento en ellas. Ya por los 90 entra lo que es los ministerios apostólicos y proféticos, que al principio hubo una resistencia de parte de la Iglesia, pero hoy se ha aceptado de forma tal que ahora ya mucha gente no quiere ser o que se le llame pastor, sino que algunos fundan sus ministerios y se llaman apóstoles. Otros están afiliados a redes apostólicas y piden cobertura de X o Y apóstol, y ya le dice: mira, estos son los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, tenés que tener varias iglesias, tenés que tener esto y lo otro. Entonces, ha habido gente que en un año, en el caso que estaba viendo ahí en YouTube, de una persona que un poquito más de un año se hizo apóstol. Y eso lo contó un predicador ahí de que tiene su programa en la cadena Enlace. Dice que él lo vio cuando empezó y al año siguiente lo vio y le dice: ajá, ¿y cómo te va? No, bien, le dice: yo ya soy apóstoles. ¿Cómo le dice? ¿Y cuánto tenés de estar pastoreando? Como año y medio. ¿Y cómo es que sos apóstol? Tenía 80 miembros, me pedían 8 iglesias, dividí la iglesia, hice 8 congregaciones y ya soy apóstol. Y aparte le dijo: para ser apóstol no necesito tanto, porque Jesús agarró 12 personas que nunca habían predicado ni siquiera un sermón y los llamó apóstoles. Entonces yo soy apóstol. Pero así, miren, con una desplicencia enorme, porque hay gente que lo que le interesa es el título. Y este movimiento apostólico y profético ha hecho una diferenciación de lo que es el cuerpo de Cristo. Es la clase privilegiada dentro de la iglesia. Yo conozco algunos que son muy humildes, porque no todos son iguales, pero conozco unos que son la A mayúscula de la arrogancia. Hasta cuando miran a la gente la ven sobre el hombro. Hablan como que si es el mismo Dios el que está hablando. Andan ahí su séquito de servidores. Apenas ellos dicen una cosa, esta gente corre. Y ya eso no es correcto. La iglesia de Cristo Jesús solo es el cuerpo. La única cabeza de la iglesia es la de Cristo. No hay más. Cuando Jesús o la Biblia dice que nosotros somos el cuerpo, es para que nadie vaya a creerse más que los demás. Dice que somos miembros los unos de los otros y que todos nos ocupamos y que todos debemos servirnos en ambas direcciones. Los ministerios del Señor Jesús que dejó para la iglesia solo son herramientas u oficios ministeriales. Y que el principal requisito para ejercer estos oficios ministeriales es el servicio. Es la dedicación. El problema es que aquí miden a la gente, su liderazgo, por el número de personas que lo están sirviendo. Ese sí es líder. Miren cuánta gente atendiéndolo. Y Jesús mide el liderazgo no por la gente que te sirve, sino por la gente a la cual tú sirves.
que es totalmente diferente. ¿Sos líder? Me vas a decir, sí. Yo te pregunto, ¿a cuántas personas estás sirviendo? ¿O crees que porque te andan el maletín, porque te andan la Biblia, porque andan con el pañuelito y te están secando el sudor cuando estás predicando, que cuando pedís algo la gente sale como loca a conseguírtelo? ¿Tú crees que eso es liderazgo? Puede ser liderazgo en el mundo, pero no en Cristo Jesús. Jesús llega a la habitación, están los 12 apóstoles, habían tenido una discusión fuerte en que quién iba a ser la mano derecha de Jesús, quién iba a ser el sucesor de Jesús. Miren qué preciosa esta historia. Y cuando Jesús entra se quedan viendo, y Jesús se quita el manto, y el manto era símbolo de autoridad, y a quien se lo diera Jesús ese era el ungido. Y Jesús lo agarra y lo guinda. Y ahí mismo toma la toalla. Y le dice a Pedro, Pedro, ven para acá. Y Pedro le dice, pero ¿qué vas a hacer, Señor? Si se acababan ellos de estar discutiendo de que quién iba a ser el segundo, que Jesús era el líder, que era el rey, que en el reino de Jesús ellos querían ser los que estuvieran ahí gobernando. Y Jesús le dice, Pedro, ven para acá, sentate ahí, le dice, voy a lavar tus pies. Y Pedro le dice, primero le dice, no, Señor, yo no puedo permitir que tú laves mis pies si tú eres el líder. Nosotros debemos de servirte a ti. Ay, le dice el Señor, es que no han entendido mi mensaje, le dice el Señor. ¿Cuántas veces no les he dicho que el que quiera ser el mayor entre vosotros tiene que ser el servidor de todos? Así que si no te dejas lavar los pies, Pedrito, le dice, no vas a tener entrar al reino de los cielos. Y ahí le cayó el 20 a Pedro y dijo, Señor, siendo así, no solo mis pies, sino que todo mi cuerpo. Después el apóstol Pedro se convierte en uno de los principales líderes de la iglesia. De tal forma que se daba la tarea de estar atendiendo a las viudas, a los ancianos, a los menesterosos, en poner la alimentación. Él ayudaba a atender a esta gente, y llegó el momento en que dijo, no podemos nosotros estar atendiendo a la gente con necesidad porque estamos descuidando lo que es la predicación de la palabra. Entonces nombremos diáconos. Pero miren cómo estaba Pedro y los demás apóstoles del Señor dedicados al servicio. Y es que la vida del cristiano debe ser, mis amados, un apostolado, pero de servicio. Porque cuando servimos, Dios se manifiesta a través de nosotros y Él se lleva toda la honra y la gloria. Hagámoslo en nuestras congregaciones, seamos serviciales con los hermanos. En el caso de nosotros, los que estamos al frente de las congregaciones, no importa el título que tengamos, apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, hagamos a un lado ese título. Si ese título no nos va a hacer mejor persona, ni nos va a granjear muchas cosas con el Señor, sino que es el servicio. Despojémonos, hagamos un lado esos títulos y empecemos a atender, a servir. Miren, en el mundo ustedes ven que hay una diferencia de clases enormes, y generalmente los títulos son los que más tienen influencia para diferenciar. El que no es estudiado lo hace en un lado, y si tiene dinero es un burro, es encargado de pista.
El que ya tiene su título, ya no, es licenciado, es doctor, es ingeniero, y a veces no tienen ni trabajo, a veces andan pasando situaciones difíciles, pero aquel que no tiene título tiene dinero, pero como no tiene título, dicen, es un burro cargado de dinero. Parece que en la iglesia se está pretendiendo hacer lo mismo. Entre más alto o más significativo, entre comillas, sea el título de la persona, como que ya lo ponen en un pedestal mucho más alto. Por eso algunos no quieren ser, ya que los llamen pastores. Incluso, miren, cuando invitan a la gente a predicar, primero ven los títulos que tiene. Este es apóstol, este es profeta, este es doctor en divinidad, este es un maestro o un licenciado en teología, que este tiene un doctorado bíblico. Miren, empiezan a revisar, y lo que no saben es que entre más grande es el sapo, más grande es la pedrada. ¿Saben qué les estoy diciendo? Que entre más títulos tienen, más son los honorarios. Y eso en el pueblo de Dios hay que erradicarlo. Llámese como se llame, nadie es más grande delante de Dios que nadie. Aquí el único grande se llama Jesucristo. Yo les aconsejo en las congregaciones, lo he dicho en este programa, usted, mi amado hermano, mi amada hermanita, no le agache la vista a nadie. No lo vea para arriba tampoco, como que es una persona más grande espiritualmente, pero tampoco lo vea hacia abajo. Mírelo de frente, porque en Cristo Jesús no hay favoritos, no hay gente privilegiada en el sentido de que está más cerca de Dios. En Cristo Jesús todos somos iguales, somos cuerpo, y Cristo Jesús es la cabeza. Estas son mis enseñanzas y a muchos no les gusta. Algunos me han dicho de que es que yo soy un irrespetuoso, de que no sé distinguir los rangos. Yo los conozco. Es más, yo tengo un ministerio que por gracia de Dios yo soy el fundador, que para mí sería fácil empezar a decirle a la iglesia, yo soy el apóstol de este ministerio, trátenme como apóstol, yo no tendría ningún problema. Pero, en honor a lo que yo he estudiado y al respaldo bíblico, el ministerio del apostolado y el ministerio profético como oficios ya cesaron. Funcionaron al principio de la iglesia, y el ministerio profético al estilo de los profetas del Antiguo Testamento culminaron con Juan el Bautista. Jesús dijo, Juan es el último de los profetas. En ese oficio ministerial de profetas, como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, como Malaquías, como Jonás, como todos ellos, hasta Juan el Bautista. En el Nuevo Testamento hay una parte ahí donde salen unos profetas, pero estos ya no tenían oficio de profetas, sino que eran usados por el Espíritu Santo con el don de profecía, y que casi no se habla mucho de ellos, poquito, y ya en las cartas que se escriben a las iglesias no se vuelve a mencionar estos asuntos, porque no eran de
suma importancia para la vida de la iglesia. Entonces, yo respeto, tengo amigos que se denominan apóstoles. Yo en lo personal no les digo apóstoles, les digo hermanos, porque ese es el trato, hermano pastor, porque ese es el trato entre los miembros del cuerpo de Cristo. Somos hermanos en Cristo, somos miembros de la familia de Dios. Y tantas cosas más, mis hermanos, que se han venido dando a través de la historia hasta este tiempo. Y para terminar, solo quiero hablarles de lo que son también los actos proféticos, que esto ya es más nuevo. Y que no debería existir ni ser una práctica para la iglesia. Los actos proféticos se realizaron pues cuando existían profetas, con oficio de profetas, no hoy, porque lo que existe el día de hoy, mis amados, es el don de profecía, y que todo lo del Antiguo Testamento era una sombra, una figura que apuntaba a los bienes venideros, tanto a Jesús como a la iglesia, y que si aquello era una sombra proyectada hacia el futuro, y si ya hoy, en este tiempo, ya está consumado, ¿para qué estar con los actos proféticos? Hay muchos que andan ahí pidiendo billeteras y le echan los pocos de harina y le dicen a la gente, esta billetera se va pero a llenar de billetes. Mentira. Otros sacan a las congregaciones a comer hierba como que fueran animalitos, los hacen tragar gasolina, los ponen a fumar cigarro, beben leche, como actos proféticos. Otros les dicen a la gente que tiene que sembrar, otros le dicen que tiene que hacer algún pacto, que tiene que hacer esto para poder recibir otro, como actos proféticos, y eso ya no existe en la vida de la iglesia. Solo hay un acto profético en el libro de los Hechos, cuando el profeta Agabo, que tenía el don de profecía, agarra el cinto de Pablo, se lo amarra en los pies y en las manos, dice, así le van a hacer al propietario o dueño de este cinto. Y el apóstol Pablo agarra el cinto y dice, ya me voy, ¿para dónde vas? Para Jerusalén. Dice, pero te están diciendo que eso va, lo que van a hacer. Y dice Pablo, a mí no me interesa lo que hagan conmigo. Yo sirvo al Señor y porque me digan que me va a pasar tal cosa, no voy a dejar de andar predicando la palabra de Dios. Miren, no le dio importancia a eso, porque él consideró que era 1000 veces o 1.000.000 de veces mucho mejor ir a predicar la palabra de Dios que quedarse escondido y no predicarla. Entonces, no existen, mis amados, hoy en día lo que son los actos proféticos. A esto se le llama magia simpática. Gente que anda enterrando Biblias y construyen la casa de oración y dicen, esta casa está fundamentada, dicen, en la palabra de Dios, solo porque enterraron una Biblia. No significa nada eso, mis amados. Para nada, nada, nada. No tiene nada que ver con lo que es la fe del cristiano. Bien, mis amados, hemos llegado al final de su programa Tiempos de Libertad en Cristo Jesús. Mañana a la misma hora, de 5 a 6 de la tarde, va a estar el pastor Juan José López en su programa Tiempos de Libertad. Dios les bendiga. Hasta mañana.
corto y el internet más rápido de Honduras, solo con Cable Color. Contrata nuestro paquete de 4 megabytes y recibe TV digital con acceso ilimitado a ESPN Play para que disfrutes transmisiones exclusivas y contenido on demand, más 9 canales HD sin costo. No lo pienses y comienza a disfrutar de los mejores servicios que Cable Color te ofrece por solo $36. Cable Color, una empresa 100% catracha. ¿Quieres comer rico? Ven, donde te ofrecemos los mejores desayunos del país, los mejores almuerzos, comida buffet. Búscanos, estamos frente al gimnasio municipal en el Progreso Lloro. La casa de la al ritmo de tu corazón. Dios bendiga, les habla Renato Sánchez. Te invitamos a todos los cultos de intercesión de la Iglesia Casa Libertad todos los domingos a las 8:30 AM. Tener el control de todas tus actividades sin demoras y con la mejor conexión.